Célebremente, o quizás infamemente, el autor de Hechos omite por completo Alejandría cuando escribió sobre los primeros avances del cristianismo en el mundo grecorromano. Pero a quien sí menciona es al primer seguidor conocido de Jesús proveniente de Alejandría, un hombre llamado Apolos. Pero ¿quién era? Ahora es difícil decirlo, ya que Apolos es recordado principalmente por aquellos que querían suavizarlo o al menos subordinarlo al escritor más famoso que, para el siglo segundo, era ampliamente aceptado como una autoridad principal, Pablo de Tarso. 2 milenios después, cualquier brasa humeante de competencia entre el tarseño y el alejandrino hace mucho que se extinguió. En esta presentación de dos partes, mi tarea no es reafirmar la retórica canonizada existente de Pablo, ni las tradiciones intelectuales que lo honran, sino presentar un perfil más completo y equilibrado de Apolos, el apóstol elocuente, pero poco reconocido. Es cierto que no sabemos dónde fue que Apolo se encontró por primera vez con la tradición sobre Jesús. Al menos 2 manuscritos de Hechos mencionan que Apolos enseñó el mensaje cristiano llamado el camino o la enseñanza en su tierra natal, es decir, Alejandría. Si esta interpretación fue una extrapolación posterior de algún editor o escriba en particular, coincido con Bruce Metzger en que fue una interpretación razonable. Según Hechos, Apolos llegó a Efeso como un líder cristiano bautizado que conocía con precisión la tradición sobre Jesús. Debió haberse informado bien en algún lugar. Afirmar que Apolos vivió en Palestina como discípulo de Juan el Bautista nos lleva al terreno de la especulación. Una estancia en Palestina nunca se menciona en ninguna fuente. La idea de que Apolos fue instruido en el camino fuera de Alejandría tampoco está respaldada por ningún texto. Según Hechos 18:26, los discípulos de Pablo corrigieron a Apolos, pero no lo iniciaron en su instrucción en el cristianismo. Es decir, Apolos aprendió alguna forma de la tradición sobre Jesús antes de llegar a Efeso, aunque lo que aprendió no fuera paulino. En mi opinión, no hay ninguna razón de peso para dudar que Apolos recibió instrucción cristiana en su tierra natal, Alejandría, antes de difundir su mensaje sobre Jesús en ciudades como Efeso y Corinto. Ya sea de manera intencional o no, ciertos datos sobre las personas se transmiten a través de sus nombres. Apolos generalmente se considera una forma abreviada del nombre griego Apolonio. De hecho, un manuscrito bíblico, el Códice Besai, presenta a Apolos como Apolonio en Hechos 18:24. Así, Apolos compartía nombre con su contemporáneo más joven, Apolonio de Tiana, un viajero pitagórico y hombre santo que floreció a finales del siglo I. El nombre de Apolos evocaba a Apolo, el dios griego asociado con la música, la danza y la belleza juvenil. La traducción egipcia de Apolo era Horus, el hijo divino de Isis y Osiris. Tradicionalmente se pensaba que los faraones romanos eran encarnaciones de Horus, cuyo animal sagrado era el halcón. Aquí podemos comparar el nombre Orígenes, en griego Origenis, que significa nacido de Horus. Así, a partir del nombre Apolos, la gente de la antigüedad podía evocar diferentes ecos, tanto de la tradición helénica como de la egipcia. Hasta donde sé, Apolos no era un nombre judío propiamente dicho, ni común, aunque claro, un judío podía usarlo. El dato de que Apolos venía de Alejandría proviene de Hechos 18:24.
Alejandría era la reina de las ciudades en el Mediterráneo oriental. Al reconocer el origen alejandrino de Apolos, el autor de Hechos le estaba haciendo un cumplido a Apolos. Este cumplido resalta aún más por el hecho de que el mismo autor posteriormente subordinó a Apolos a Pablo, un hombre de una ciudad mucho menos famosa, es decir, Tarso en Cilicia, lo que hoy es el sureste de Turquía. En el contexto de Hechos 18:24, incluso Apolos es subordinado a Aquila, el colaborador de Pablo que era de Ponto, en el norte centro de Turquía. La región de Ponto tenía poca fama y, en ese entonces, era vista como una especie de zona culturalmente atrasada en comparación con lugares como Roma, Alejandría y la costa oeste de Asia Menor. Si el autor de Hechos tenía la tendencia de minimizar la influencia de Apolos, mientras al mismo tiempo resaltaba sus orígenes nobles, probablemente no hay razón para dudar de los orígenes alejandrinos de Apolos. El autor de Hechos escribió sobre Apolos al menos una generación o más después del ministerio de Apolos. La única fuente confiable de información sobre Apolos, que es contemporánea a él, es la carta de Pablo que ahora se conoce como 1 Corintios. La academia está bastante dividida sobre cómo interpretar la relación de Pablo con Apolos, según lo que indica esta carta. Básicamente, hay lecturas académicas irénicas, conciliadoras, que enfatizan su fraternidad y cooperación. Sin embargo, otros estudiosos detectan conflictos y tensiones subyacentes entre ellos. Aunque reconozco los méritos de la primera postura, creo que los datos respaldan la segunda opinión. En resumen, a pesar de ciertas concesiones hacia Apolos, parece que Pablo estaba en una sutil competencia con él, decidido a contrarrestar su influencia para recuperar el liderazgo indiscutible en la asamblea de Corinto. Por supuesto, Pablo y Apolos estaban aparentemente del mismo lado. Ambos eran expertos independientes y reclutadores que intentaban promover un mensaje sobre Jesús. Sin embargo, al hacerlo, también se promovían a sí mismos como líderes e intelectuales en un mercado competitivo de ideas. Con la intención de maximizar su propio impacto, Pablo fue reservado al describir las contribuciones propias de Apolos a la vida intelectual y espiritual de los corintios. Pablo también evitó detallar el papel real de Apolos como líder en la asamblea de Corinto. Los intentos de ver a Apolos o su teología en acción fuera de los pasajes en 1 Corintios, donde precisamente se le menciona, son totalmente especulativos. Por lo tanto, me enfoco únicamente en 1 Corintios. Pablo describe a los corintios como divididos en 4 facciones: los de Pablo, los de Apolos, los de Cefas y los de Cristo. Sin embargo, es dudoso que algún devoto corintio de Jesús hubiera confirmado por completo las agrupaciones de Pablo. La actividad e identidad de Cefas, por ejemplo, están rodeadas de grandes interrogantes. Puede que sea o no idéntico a Pedro y puede que haya venido o no a Corinto. El hecho de que las 4 facciones mencionadas, que después se reducen a 2, indica que las únicas 2 facciones prominentes, si es que realmente se les puede llamar así, estaban centradas en Pablo y Apolos. En mi opinión, el verdadero objetivo de la crítica de Pablo no era solo una cultura o mentalidad sofística abstracta. Los oradores itinerantes, muy persuasivos y buenos actores, los llamados sofistas, eran de hecho una parte importante de la cultura del Mediterráneo oriental. Pero al reconocer este trasfondo, no se debe perder de vista la situación concreta de Pablo. El tarseño mencionó repetidamente a una persona, Apolos, cuya pericia en la retórica y sabiduría griegas resultaba estar en contraste con la supuestamente más sencilla presentación oral de Pablo. El propio Pablo, como está bien documentado, carecía terriblemente de retórica y sabiduría griegas.
Sin embargo, Apolos era, al parecer, parte de un estrato cultural más alto. Provenía de un famoso centro cultural y educativo, y sus talentos lo hacían parecer más calificado y competente, al menos para algunos corintios. No obstante, de manera sutil, Pablo logró socavar el efecto de la destreza retórica de Apolos. Al principio, Pablo creó una dicotomía entre cualidades abstractas, cualidades que él asociaba sutilmente con Apolos y consigo mismo, es decir, la sabiduría y la necedad. Leyendo entre líneas, se percibe que Apolos representaba la sabiduría del habla, en griego, también conocida como la sabiduría en los discursos o exposiciones. Luego, Pablo invirtió el valor de las dos dicotomías, presentando lo que es necedad para los griegos como su sabiduría divina, mientras que etiquetaba la sabiduría o educación griega como mundana. Pablo intentó fundamentar sus opiniones en textos de las escrituras judías. Al citar estas escrituras, Pablo tenía una forma particularmente astuta de aludir a su verdadero objetivo. Citó un versículo que nunca usó en otros escritos: destruiré aquí en el griego Apolo la sabiduría de los sabios. Aparentemente, esto es una cita de Isaías 24:19, pero en la versión griega es difícil no notar la crítica a Apolos cuando Pablo citó una escritura que comenzaba con eso. Apolos, si captamos la indirecta, representa de manera clara la sabiduría griega de los sabios que Dios destruirá. Quienes siguen a Apolos son, en griego, los apolonizados, es decir, aquellos que están en proceso de perderse. A un hombre tan sabio como Apolos, igual que a sus partidarios, no se les habría escapado la indirecta. Decir que la crítica de Pablo solo iba dirigida a los seguidores de Apolos y no a Apolos mismo sería muy generoso. Es el nombre de Apolos el que Pablo invoca y nada más. Cuando escribió Primera de Corintios 2 al 4, Pablo aparentemente no se sentía abiertamente amenazado por Apolos, por eso cambió a una retórica menos conflictiva. De hecho, usó imágenes que parecen conciliadoras. Se describió a sí mismo y a Apolos como colaboradores en Corinto. Al mismo tiempo, Pablo tuvo cuidado en mostrarse como su superior en la relación. Por ejemplo, se representó tanto a él mismo como a Apolos como agricultores y constructores. Sin embargo, Pablo es quien plantó y puso los cimientos como, entre comillas, un arquitecto sabio, mientras que Apolos solo regó y construyó sobre el fundamento como un simple jornalero. La calidad de los cimientos y el plan arquitectónico de Pablo nunca se ponen en duda, aunque sí se cuestiona la calidad de los materiales de construcción de la casa, entre ellos madera, heno y paja. Era una lucha de egos para ver quién era mejor. Pablo puso los cimientos y Apolo solo construyó sobre ellos. Otra metáfora estratégica que se utiliza es la del pedagogo y el padre. Pablo admitió que Apolos podría ser considerado como uno de los 10.000 pedagogos corintios, pero él mismo se posicionó claramente como el único y verdadero padre de sus hijos corintios. Este es quizá el contraste más llamativo en cuanto al estatus implícito, porque el padre en la cultura grecorromana era la principal autoridad que gobernaba la casa, mientras que el pedagogo a menudo era un esclavo, un instructor que también era acompañante y recibía órdenes del padre. Leyendo las implicaciones de la metáfora de Pablo, Apolo solo podía darles a los corintios lo que un esclavo podía dar a los niños: instrucción y guía elementales. Cuando se trataba de la educación superior de los niños, los corintios, no se diga Apolos, sabrían que el pedagogo siempre obedece o debería obedecer las indicaciones del padre. La única otra ocasión en la que Pablo usó la metáfora del pedagogo fue cuando llamó a la ley mosaica un pedagogo que nos lleva a Cristo. Este pedagogo de la ley es retirado significativamente cuando llega la fe,
que por supuesto es la respuesta deseada al mensaje de Pablo. Implícitamente entonces, el mensaje de Apolos habría sido correctamente superado por la enseñanza de Pablo. La metáfora del pedagogo de Pablo en 1 Corintios es creativa porque no es abiertamente peyorativa, aunque implica que Apolos era un subordinado de Pablo, así como la ley mosaica fue supuestamente superada por el Evangelio de Pablo. Por supuesto, Pablo más adelante llamaría a Apolos hermano en 1 Corintios 16:12. Sin embargo, curiosamente, cuando Pablo intentó dirigir las acciones de su hermano, Apolo se negó. Pablo, entre comillas, le rogó o exhortó a Apolos muchas veces para que viajara a Corinto. La frecuencia, o quizá la intensidad de la petición de Pablo es reveladora. Pablo pudo haber querido, de manera encubierta, sacar a Apolos de Efeso, donde el propio Pablo estaba trabajando. En este escenario, Apolos no sintió la necesidad de obedecer a Pablo. No sintió la necesidad de someterse, porque no era subordinado de Pablo ni formaba parte de su equipo ministerial. Evidentemente, Apolos tenía buenas razones para quedarse en Efeso. Pablo quería que Apolos viajara con los hermanos, con lo que aparentemente se refería a Timoteo y otros miembros del equipo de Pablo. Viajar con los seguidores más fieles de Pablo mitigaría efectivamente la influencia de Apolos en Corinto y probablemente Apolos era consciente de esto. Cuando Apolos fuera a Corinto, sería en el momento que él mismo eligiera. Suponiendo que gran parte de la polémica de Pablo en 1 Corintios 1 al 4 y posiblemente en otras partes de las epístolas a los Corintios esté dirigida repentinamente a Apolos y su grupo, ¿qué podemos decir sobre el énfasis teológico de Apolos? Sea lo que sea que Apolos enfatizara, parece que no era un Mesías sangrando y muriendo en una cruz. Pablo insinuó, con cierta exageración, que su mensaje de la cruz parecía una locura para el grupo de Apolos. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que dijo Apolos? Aparentemente, el alejandrino llevó un mensaje de sabiduría a Corinto, una sabiduría que Pablo asociaba con el mundo y la cultura helénica. La imagen de Cristo para Apolos era evidentemente la de sabiduría y poder. Cristo abrió las promesas escatológicas de sabiduría, poder y gloria para los elegidos de Dios. La sabiduría de Apolos era revelada por el Espíritu. Por lo tanto, probablemente Apolos consideraba que su sabiduría era superior a la de este mundo y sus gobernantes. Era una sabiduría resumida en la palabra, el misterio de Dios y las profundidades de Dios. Pablo estaba de acuerdo con Apolos en que esta sabiduría divina no podía ser discernida por personas que no habían sido liberadas por el Espíritu. El Espíritu era un agente de renovación cósmica e intelectual, otorgando la mente de Cristo. Las personas liberadas intelectualmente por el Espíritu se volvían plenas, espiritualmente ricas y capaces de reinar sobre sus cuerpos mortales y sobre este mundo. Según Apolos, esos cuerpos serían dejados atrás, ya que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Cristo, como Logos, mostró el camino. El Logos era el verdadero ser humano, el humano modelo que existía antes que cualquier otro ser humano. El humano modelo era ideal, un ser de puro espíritu, sin carne. Este ser se convirtió en el modelo para el Adán terrenal, un ser espiritual, que después fue cubierto con un manto de carne. Cristo se encarnó por un tiempo, pero después de su resurrección regresó a su identidad celestial como espíritu vivificante. Cristo, como espíritu vivificante, se convirtió en el modelo para los humanos resucitados. No hay resurrección de la carne para quien se amolda al Cristo celestial. Pablo, en 1 Corintios 15, sintió la necesidad de corregir a Apolos, quizás sin comprender del todo su teología. Pablo insistió en que el ser humano espiritual no precedió al ser humano de alma, Adán. El primer ser humano fue formado directamente del polvo. Después, el segundo ser humano, Cristo, vino del cielo. Los humanos redimidos, de hecho, se amoldarían al Cristo celestial llevando su imagen después de la resurrección. Pero los cuerpos reales serían levantados como flores desde la tierra. Eso sí, estos cuerpos no serían carnales. Serían cuerpos espirituales redimidos, brillando con la gloria de las estrellas. Pero no serían mentes puras.
Se percibe que Pablo habría hecho los mismos argumentos en contra de Filón de Alejandría. Después de todo, fue Filón quien distinguió al Logos como el modelo de ser humano. Filón además aclaró que el primer ser humano a imagen del Logos era una entidad ideal, no el Adán de carne. Filón creía que el verdadero ser humano interior era la mente y que sólo esta mente sería liberada cuando llegara el momento de que los humanos se despojaran de sus túnicas de piel. En el caso de Moisés, vemos claramente que no hubo una resurrección carnal. El legislador, según Filón, ascendió al cielo como una mente pura, luz, brillante como el sol. Esta liberación de la carne para convertirse en mente pura era una forma de obtener inmortalidad y poder, y por lo tanto, una forma de deificación. La cuestión de si Apolos fue influenciado por Filón ha sido planteada constantemente en los estudios académicos. Creo que la influencia directa es posible, pero no necesaria. Si Apolos fue instruido en la sabiduría característicamente alejandrina, entonces participó en el mismo clima teológico que Filón y se encontró con tradiciones similares, incluyendo la noción de Dios o una manifestación de Dios como un humano primordial, el rechazo de la carne corruptible y la deificación al convertirse en espíritu o mente. Estos temas teológicos alejandrinos chocaron de frente con los énfasis paulinos, un Mesías sacrificado y la resurrección de cadáveres. Y este conflicto provocó la ira del apóstol contra el partido de Apolo en Corinto. ¿Qué podemos inferir entonces sobre Apolos basándonos en los datos de 1 Corintios? Parece haber sido un maestro independiente de estatus básicamente igual al de Pablo. Incluso puede que se considerara de mayor estatus que Pablo, dado que estaba mejor educado y era más hábil en la retórica, un punto que Pablo admitió indirectamente. La educación de Apolos parece haber sido en gran medida helénica, ya que son los griegos, dijo Pablo, quienes buscan el tipo de sabiduría asociada con Apolos. El conocimiento de Apolos también incluía dominio de las escrituras judías, ya que fueron estas escrituras las que Pablo, a su vez, utilizó en su contra. Probablemente Apolos había enfatizado aquellos pasajes de las escrituras hebreas que apoyaban la búsqueda de la sabiduría, la cual es elogiada frecuentemente, por ejemplo, en el libro de Proverbios, dichoso el que ha hallado sabiduría. En respuesta, Pablo eligió de su repertorio un conjunto de pasajes que ponían en duda la sabiduría humana. Por lo que podemos deducir, Apolos llegó a Corinto después de Pablo y sin seguir las directrices de Pablo. En Corinto, Apolos asumió una especie de liderazgo sobre algunos de los conversos de Pablo y puede que haya conseguido seguidores propios. Aparentemente, Apolos animaba al grupo a alcanzar un nivel más alto de madurez espiritual e intelectual, una madurez que implicaba la promesa de poder y honor reales. Apolos pudo haber aceptado pagos o donaciones por sus sermones y o por su liderazgo. De lo contrario, Pablo no habría contrastado su propia práctica de mantenerse a sí mismo. Sin embargo, es posible que Apolos no necesitara dinero. Puede que haya sido apoyado por una asamblea alejandrina. Por otro lado, si Apolos provenía de una buena familia de Alejandría y podía costearse los viajes, probablemente era pudiente. Y así termina la primera parte de mi presentación sobre Apolos de Alejandría. Muchas gracias por acompañarme. Soy el Dr. David Litua y si este video les ha sido útil, por favor consideren apoyarme en Patreon o adquiriendo mi libro sobre el cristianismo primitivo en Alejandría. Los enlaces están en la descripción. Gracias de nuevo y cuídense.